Diputado, un gusto saludarlo. Decía, felicidades, están de fiesta en Sucre con la festividad de la Virgen de Guadalupe. Usted está en Sucre seguramente, pero cuéntenos con el tema tan caliente que se está viviendo con las elecciones, la propuesta que ustedes tienen. Sí, bueno, muy buenas tardes, Gonzalo. ¿Me escucha bien ahora, no? Sí, sí, sí. Buenas tardes, Gonzalo. Saludarles a ustedes a la distancia desde la capital. Lamentablemente no podemos ya participar de nuestras actividades culturales, bueno, por el deber que tenemos de estar en La Paz. Además que evidentemente creo que ahora es tiempo de acompañar a las festividades, más que poder estar presentes como partícipes. Y bueno, estamos preocupados con lo que está sucediendo, Gonzalo. En Comunidad Ciudadana hemos tenido reuniones para hacer evaluación de lo que está sucediendo. Y tú lo decías, nosotros ya en el mes de marzo, Gonzalo, lo saben justamente tus corresponsales de prensa, ya nos atrevimos a decir que estaban descartadas las elecciones judiciales para la gestión 2023. Pueden revisar las notas de prensa, pueden ver en las páginas de medios de comunicación, y muchos no nos escucharon, Gonzalo. Yo entiendo que somos jóvenes, que estamos en este escenario político, pero a veces también como que existe una cierta desconfianza a lo que nosotros hacemos y decimos, ¿no? Pero bueno, no nos escucharon y las cosas y el tiempo nos ha dado la razón, Gonzalo. Nos animamos a decir porque veíamos lo que estaba pasando en ese momento, en marzo, en abril, cuando se presentaron algunas acciones, entre comillas, constitucionales, mal planteadas, que eran dirigidas presumiblemente desde el Palacio de Gobierno, porque eso es lo que nosotros veíamos, y que sabíamos que iba a haber todavía ciertas barreras que se iban a interponer para llegar a este propósito de las famosas elecciones judiciales. Ahora no estamos en la excepción, Gonzalo, hemos llegado a un año que no va a haber elecciones judiciales, no lo digo ahora solo yo, lo dice el propio Tribunal Supremo, lo dicen ahora sí todos los políticos, pero ahora han ido un poquito más allá de lo que nosotros también ya habíamos anticipado en el mes de junio. Yo decía en el mes de junio en los medios de comunicación que cuidado que no tengamos elecciones judiciales en 2024, porque el calendario electoral no se puede fusionar, no puede coexistir dos procesos electorales en una gestión. Y se olvidaban que en la ley de organizaciones y partidos políticos ya está establecido el desarrollo de las elecciones primarias. Eso no necesita convocatoria, no necesita tratamiento ya en la asamblea. Esto ya está definido en la ley de organizaciones y partidos políticos como parte del calendario electoral. Y esto se va a desarrollar el próximo año, Gonzalo. Entonces, ahí está la nueva preocupación que ya lo ha lanzado ayer el presidente de la Comisión de Constitución, van a poder ver en las noticias, donde dice que ha mandado al Tribunal Supremo para que la aclare si van a poder haber dos procesos electorales en una gestión. Justamente lo que ya decíamos nosotros en junio, que estaba planificando para ejercer el gobierno y el partido en función de esta ejecución. Entonces, Gonzalo, creo que las cosas son clarísimas. Nosotros, al margen de aquello, hemos hecho conocer de manera formal nuestra representación a nuestra propia bancada, como tiene que ser. No somos tránsfugas, respetamos la disciplina partidaria y como corresponde, hemos presentado ayer, junto a dos colegas parlamentarias, nuestra observación de fondo, Gonzalo, al proyecto de ley, porque no estamos de acuerdo con un proyecto de ley hecho al calor del momento, hecho para poder de alguna manera mostrarnos que queremos y tenemos voluntad política para llevar adelante un acto que lo decía muy bien hace rato el doctor Juan del Granado, que yo comparto con él. Para mí el problema principal, y lo ha dicho de manera no tal vez tan directa, pero yo sí me atrevo a decirlo, el problema está en la Constitución, Gonzalo, así de claro y sencillo. Por algo ellos también proponen la reforma a la Constitución, porque si estuvieran de acuerdo con la Constitución, no plantearían los juristas la modificación de esta. El problema está en la Constitución, y hay que saberlo reconocer, es una Constitución mal hecha, una Constitución que no tuvo las consideraciones que debía haberse tomado en cuenta y que sabían que podía haber generado estos efectos. Entonces, hasta que no se tenga ese primer paso, Gonzalo, todos estos proyectos de ley cortos, grandes, medianos, como decía el doctor, ninguno van a solucionar el conflicto de una reforma judicial, porque evidentemente siempre va a haber algunas oscuridades, como nosotros lo hemos hecho conocer ayer a nuestra bancada, dentro de cualquier proyecto de ley que sea discutido por partidos políticos. En la parte final, el presidente de este documento, que está firmado por 3 parlamentarios, dice el rechazo íntegro del proyecto de ley al encontrar vicios de oscuridad, falta de transparencia, atentados contra la igualdad jurídica y desmedro de la profesionalidad. Resúmanos brevemente qué significa eso de la oscuridad. Claro que sí, Gonzalo. Pasa que en este proyecto de ley que se ha aprobado en el Senado han establecido que va a haber un proceso de selección, ¿no? Como dice la ley y todos los argumentos que se tenían previamente. Sin embargo, te dice que van a estar habilitados para la discusión en el Pleno todos aquellos que superen la nota de 65 puntos.
Presumiblemente lo que yo entendí, inclusive en las reuniones internas de Comunidad Ciudadana, es que si son 100, Gonzalo, los 100 van a entrar a la Asamblea, por decirlo así, ¿no? En otras palabras, y que la Asamblea mandaría hasta los 100 o los que hubiere, que han pasado el 65 a una papeleta de votación. Yo no sé cómo te podrás imaginar una papeleta de 100 candidatos, o sea, tendrá que ser un libro el que vamos a ir a leer para votar, pero bueno, esa es una interpretación que han hecho algunos de mis colegas, ¿no? Ahora, si me voy a la otra interpretación, que es la que yo he entendido y he podido recoger del propio texto del proyecto de ley, te dice que van a pasar evidentemente los que tengan mayor a 65 puntos, pero un parágrafo siguiente te dice que cuando no se contenga o no se encuentre aquel representante indígena originario, se procederá con el siguiente en la lista con mejor calificación. Entonces ya te han hecho notar y se han revelado en ese artículo, Gonzalo, que no es que van a pasar todos, van a pasar los que decida la comisión. Y esa es la trampa, porque evidentemente en estas comisiones, yo soy de la Comisión de Justicia, Gonzalo, somos 14 miembros. De los 14 miembros, 2 somos de la oposición y son 12 del MAS. O sea, ¿qué vamos a hacer 2 contra 12 parlamentarios del MAS, Gonzalo? O sea, sería realmente hasta ingenuo creer que vamos a poder hacer un proceso de preselección. Y lo mismo pasa en la Comisión de Constitución, son 3 contra 11. O sea, es así de desproporcionada la situación. Con ambos caminos, Gonzalo, ya sea por el camino de la interpretación que te decía que van a pasar los 100, que para mí es un coste de información para el ciudadano demasiado alto, que no va a poder asumir en el tema tiempo, o sea, es decir, ningún ciudadano tiene el tiempo suficiente para conocer a 100 candidatos en 3 meses del proceso electoral, y eso es cierto, ni a 10 estamos pidiendo conocer, Gonzalo, pero a 100, o sea, esa es la realidad, y es un costo de información demasiado alto para el beneficio que puede recibir a momento de sufragar. Y en el caso de lo que te decía, en esta filtración, estamos volviendo a lo mismo, donde va a haber una fuerza mayoritaria que tiene más de 2/3, que tiene, por no decirlo en términos sencillos, 3/4 dentro de estas comisiones, para decidir y para poder ya filtrar este proceso previo a una discusión en el Pleno. Brevemente. Entonces son oscuridades, Gonzalo, no es claro, o sea, esa es la posición que hemos asumido nosotros, y además que hemos sumado esta observación de la igualdad ante la ley. No puede ser, Gonzalo, que tengamos en este país ciudadanos de primera y de segunda, no porque seas indígena originario puedes tener notas adicionales en un proceso de preselección de experiencia profesional. Toda la razón. Todo esto hemos adjuntado, Gonzalo, para que conozca nuestra bancada. Muy breve le consulto, porque enseguida Jorge Quispe también le va a hacer una consulta, pero le consulto lo siguiente. ¿Quiénes le toman el examen a estos postulantes? ¿Qué tipo de personas son? ¿Cuál es el nivel de preparación y conocimiento jurídico que tendrían los que van a tomarle el examen a los postulantes? Ahí va el otro problema principal de este proyecto de ley, Gonzalo. Han eliminado el examen y la entrevista, te diré. O sea, no hay examen y no hay entrevista, no hay. Han eliminado, yo no comparto este criterio con mis colegas de la oposición, lo digo de manera abierta, Gonzalo, porque dicen que ya no va a existir la filtración del examen para aquellos que son partidarios del MAS. O sea, yo les decía, al margen que les puedas dar el examen, Gonzalo, el que es profesional y es buen profesional, aunque no le den el examen va a responder, Gonzalo. Y es así, o sea, no puedes pensar que todos son mediocres, no puedes pensar que todos son corruptos en este país y las leyes hay que hacerlas para corruptos. O sea, realmente yo como te decía de manera abierta y sincera, les he dicho a mis colegas de bancada, de Comunidad Ciudadana, pensemos bien las cosas, razonemos bien la situación, y lo he hecho de manera respetuosa, Gonzalo. Yo no soy de los que salgo a la prensa a atacar a mi bancada, la respeto, he hecho conocer de manera oficial, con un documento propio, para que conozcan cuáles son mis argumentos del por qué yo estoy en contra de este proyecto de ley, que como te decía, no porque tengamos que mostrarnos políticamente correctos ante la gente, vamos a cometer cualquier barbaridad. Jorge, estoy contigo. Diputado Arizaga, hablaba usted de que 100 nombres van a ser difíciles de poder memorizar, de poder conocer. ¿Cuál sería el número ideal? Y lo segundo, ¿por qué la necesidad de que un grupo de expertos, con ciudadanos, académicos, sean quienes preseleccionen a los candidatos, diputado? Sí, bueno, muy buenas tardes. En realidad mi postura fue inicialmente desde el punto de vista de que los políticos o los partidos políticos o los órganos políticos, si vale la redundancia, no debieran ser parte en este proceso de preselección. Y lo digo de manera sincera y abierta. Pasa que este proceso, cuando ya está inmersa la mano política, por decirlo así, pierde toda su naturalidad, pierde toda su independencia.
Y cuando usted me decía qué número cree que sea el exacto, yo creo que el número no depende en realidad de lo que nosotros digamos, los políticos. El número lo pondrán inclusive en su momento los que saben de esta materia. Lo decía hace un momento Gonzalo, ¿con qué cara yo podría evaluar, por ejemplo? Les digo, y en honor a la verdad, y no es por desmerecer a la gente, pero yo con qué cara podría evaluar a un director de un hospital. Yo no tengo la menor idea de medicina. ¿Con qué cara podría decir este es buen médico, este va a poder dirigir el hospital? Hasta vergüenza me daría hacer, les prometo, porque sé que no voy a poder tener argumentos para poder decir claro, es bueno o es malo. Es así de claro. Entonces, la democracia a veces, la famosa democracia, cuando exagera sus fronteras, que es el caso que pasa en Bolivia, y es el único, por si acaso, en el continente, eso tienen que saberlo, no es que en toda América se escoge autoridades judiciales, es el único caso en Bolivia. La democracia en exceso a veces hace daño, y la gente, nuestra población boliviana, no todos están en la aptitud y en la capacidad para poder elegir a las mejores autoridades judiciales. Un magistrado, por mucha campaña que lo haga, ¿cómo le va a poder exponer a un ciudadano que no conoce de normas? ¿Cómo le va a poder hacer conocer cómo va a reformar la justicia si un ciudadano común y corriente no tiene la información de cómo funciona un sistema jurídico? Y no es por desmerecer a nuestra gente, ni a ninguno que no haya estudiado el derecho. Como les digo, si en mi caso fuera de elegir a un profesional de salud, yo prefiero no participar, porque no tengo la capacidad y no tengo la aptitud para hacerlo. Y creo que ahí está el problema. Por eso yo creo que lo importante sería retomar esa iniciativa de que sean gente que sabe del derecho, gente que está en entes colegiados, en facultades de derecho, que discutan ellos, que no se meta la mano política y que ellos acaben designando a las autoridades judiciales. Tan difícil es para los políticos perder esta atribución. Les prometo, es lo que yo siempre me pregunto y digo, ¿realmente tantos años ha costado al pueblo boliviano hacerle entender al político que se tiene que despojar de todo el poder que le reviste y que le encanta manosear? O sea, ese es el problema de fondo. Cuando los políticos acepten y decidan decir, bueno, hasta aquí llegamos con el tema judicial, ahí recién vamos a poder hablar de una reforma estructural. Mientras tanto, yo les decía en alguna oportunidad, yo leo mucho y les digo con mucha sinceridad, yo he vivido engañado, les prometo. Cuando estudié Derecho, en su momento viví engañado con las versiones que me daban mis docentes del espíritu de las leyes con Montesquieu. Me he dado la molestia de leer el libro del principio al final, y realmente me he dado cuenta que ese engaño había sido pues total. No es que el órgano judicial estaba dentro de las posturas de Montesquieu, sino que justamente él ya anticipaba que el órgano ejecutivo y legislativo debiera existir, pero el legislativo no, porque evidentemente cuando se constituye como poder se vuelve como una especie de imán para todos los políticos, como una especie de atracción, y obviamente el hombre por naturaleza siempre quiere poder, y cuando es un poder como es el judicial, evidentemente siempre va a haber hombres, lamentablemente, que van a querer acaparar esta instancia que se llama en este momento órgano judicial. Qué bueno que usted dice, leer es muy importante, porque dicen que la verdad te hará libre. Cuando uno lee, conoce y se prepara mejor. Diputado Pablo Arizaga Ruiz, le agradezco muchísimo su tiempo, su mirada siempre oportuna, y lo vamos a seguir convocando. Tiene que visitarnos en el CEL la próxima semana para conversar de estos temas. Gracias, Gonzalo. Sí, yo más bien me disculpo que esta vez no he podido estar presente. La verdad es que estaría encantado de conocerlos. Voy a estar la próxima semana en La Paz, así que con todo gusto voy a estar, y obviamente siempre voy a estar agradecido por sus invitaciones. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.